Buenos ¿Cómo días para estás? todos. Vamos a empezar primero a hacer lo de revisión sistemática de literatura. Quisiera hacer primero una conceptualización. Todo esto muy inspirado, como ustedes ven, en el manual que la revisión Cochrane tiene para todos, que incluso está disponible en español. Esta iniciativa, pues, es una iniciativa que ha generado muchos desarrollos a la parte de metaanálisis y entonces, pues, queremos, pues, compartir esta referencia para que las personas, pues, accedan a ella y puedan también empezar a discutir sobre este otro tipo de análisis que son relevantes en la literatura. Me están diciendo si se escucha bien. Yo, bueno, listo, seguimos. Entonces, las revisiones sistemáticas de literatura tienen como objetivo, pues, como se dice allí, reunir toda la evidencia que corresponde con unos criterios de elegibilidad. O sea, los estudios no entra cualquier estudio en la revisión, entran unos estudios que cumplen criterios y esos criterios están definidos eh, por las características de la pregunta que definió el proyecto de investigación que se llama Revisión Sistemática de Literatura y Metaanálisis. Estas preguntas no surgen de la nada. Estas preguntas surgen de una práctica clínica, de una práctica administrativa, de una práctica de salud pública. En esa práctica, entonces, se tiene un problema y se tiene ese problema real. Ese problema es para resolver una situación a un paciente o a un grupo de pacientes. Es un problema que se tiene para resolver, por ejemplo, en la contención de un brote o en la identificación del control de una epidemia. También en la toma de decisiones a nivel político, si se requiere un tipo de control o no, un tipo de política, un tipo de programa. Entonces, la mejor alternativa es para que estas decisiones puedan ser llevadas a cabo, es hacerlo con evidencia científica. Y en este sentido, las revisiones sistemáticas de literatura minimizan sesgos. Ellos aplican métodos sistemáticos explícitos que pueden ser copiados, que pueden ser de alguna manera replicados. Entonces, eso va a llevar a conclusiones que nos permitirán a nosotros fundamentar nuestras decisiones tanto clínicas como políticas y administrativas. Entonces, en este contexto, pues la revisión sistemática de literatura y metaanálisis empieza con unos antecedentes. En esos antecedentes vamos a hacer referencia de lo que previamente ha sucedido y vamos a justificar la pregunta de investigación que va a ser respondida en el metaanálisis. Entonces aquí vamos a incluir toda la información biológica, clínica, fisiológica, molecular, toda la información epidemiológica respecto a las variables que hay en la pregunta, tanto en la exposición como en el desenlace, y además la parte práctica que es la situación que estamos viviendo y que motivó esa pregunta, que inspiró esa pregunta y que también en ella podemos observar que hay controversias con respecto a las opciones de respuesta. Es decir, el metaanálisis tiene valor importante porque no hay consensos con respecto a los procesos de toma de decisiones. Entonces, en forma general, las revisiones sistemáticas pueden tener muchos factores que entren a motivarla. Uno de ellos puede ser que tenemos, como decíamos ahora, ambigüedad en las respuestas. Unos artículos hablan a favor de una intervención, de una exposición. Unos artículos hablan, por ejemplo, a favor de elegir un tipo de terapia o un tipo de proceso diagnóstico o un proceso de información muy, muy llevada
a, a contestar preguntas que son inciertas. Se explican entonces variaciones en la práctica clínica, también puede ser. Tenemos que los artículos hablan de unos casos que no son los que nosotros tenemos. Los casos o las situaciones de salud pública que tenemos no son las que están descritas dentro de la literatura científica. Entonces se debe ayudar a valorar esas observaciones. Me están diciendo que listo, voy a subir el volumen. Ahora sí, espero que me oigan mejor. Entonces se va a explicar variaciones de la práctica clínica. Como decíamos ahora, nuestra realidad es una, lo que tienen los artículos dicen otra. Entonces, a la hora de formular el problema que se abordará, esto tiene efectos sobre el desarrollo del protocolo y cómo deben ser presentados los resultados, porque los resultados deben llevar orientaciones a la toma de decisiones. Las preguntas deben abordar las diferentes alternativas u opciones prácticas a las que nosotros nos enfrentamos. Se enfatiza nuevamente acerca de la necesidad de que la pregunta de investigación surge de una situación donde es el clínico el que tiene el problema con el paciente, o es el administrador o que no sabe qué modelo implementar, o es el salubrista que no tiene claridad acerca de qué decisión, de qué política o qué programa desarrollar. Entonces las revisiones deben tener en cuenta no solamente esos desenlaces que ya han demostrado una asociación significativa con la exposición, sino también la posibilidad de aplicarlos a las personas, a las características de las personas que nosotros estamos teniendo, que son las que estamos observando. A veces, por ejemplo, los ensayos clínicos nos dan una información de una intervención terapéutica, pero los sujetos del ensayo son demasiado jóvenes y tenemos al frente, son pacientes mayores, o tenemos al contrario, información que es necesario aplicar a población mucho más joven y no tenemos ese ensayo clínico. Entonces, los revisores deben describir cómo van a abordar todos sus efectos en función no solamente de beneficios, sino también de efectos adversos. Es importante entonces que los lectores, cuando estamos haciendo la revisión sistemática de literatura, pues vamos a empezar por leer y tenemos que entrar a cuestionar la evidencia para saber si realmente esa evidencia nos está mostrando una relación fiable, confiable, con relación a la exposición y el desenlace. Tenemos que ser muy claros que el artículo debe ser, debe decirnos los métodos tan claramente que nos permita definir sus sesgos de selección y de información, en lo posible sin que estos estén presentes. Entonces no resulta útil colocar en una metaanálisis o en una revisión sistemática de literatura artículos sesgados. Esos artículos pues no nos van a ser útil y pueden generarnos información que no es la que estamos buscando en función de su calidad. Las preguntas bien formuladas entonces van a estar relacionadas con el proceso de recolección de datos. Entonces, la pregunta que surgió de ese contexto clínico, de ese contexto administrativo o de comunidades, pues es el que nos va a definir también cómo va a ser el proceso de recolección de datos. Ellos nos guían los criterios que vamos a utilizar para seleccionar los estudios, y son unos componentes claves de la pregunta que están directamente relacionados con la manera en la que se va a presentar y analizar los datos, como decíamos ahora. Y esos datos deben ser extraídos y satisfacer nuestros criterios. Si no, no tendría sentido. Ahora, esos artículos, ¿dónde los vamos a encontrar? Por fortuna tenemos el Internet y el acceso a bases de datos electrónicos, por ejemplo, el Medline, PubMed. Es una excelente herramienta donde podemos identificar casi como dice allí, entre el 30 al 80% de todos los ensayos controlados aleatorizados,
y están publicados. Y si están publicados y el recurso fue originado en el NIH, ellos obligan a que sea libre el acceso de los ensayos derivados de estudios que han financiado con recursos federales de los Estados Unidos. Pero también vamos a encontrar otras revistas que tienen esos ensayos o resultados en forma libre. Ahí les recomiendo buscar en la parte de PMC, PubMed Central. PubMed Central tiene la mayoría de los artículos que son libres. A veces esa libertad pues está definida por el editor de la revista o el grupo de la revista en términos de poder consultar algo más allá del título. Entonces la libertad es porque podemos leer el abstract y no el artículo completo. Eso pues no nos sirve. Tendríamos entonces que tener en una revisión sistemática de literatura y un metaanálisis los recursos necesarios para poder llegar al artículo completo, porque no se pueden hacer revisiones sistemáticas de literatura ni metaanálisis únicamente basados en abstract. Esto sería un error que no nos permitiría realmente contestar las preguntas que hemos definido. Eh, También es cierto que, sobre todo en ensayos previos al 94, teníamos un gran sesgo de publicación porque las revistas científicas no estaban publicando artículos con resultados negativos. Hoy en día se sabe que los resultados negativos también son informativos y más que tanto como los resultados positivos de un ensayo clínico o un estudio experimental, y por eso el sesgo de publicación después del 94 es un sesgo que es mínimamente presentado. O sea, el riesgo es menor al sesgo antes del 94 por el acuerdo entre editores de publicar artículos que sus resultados son negativos. Entonces, la primera etapa de revisión es la evaluación detallada de los títulos y resúmenes para saber si nuestra pregunta está allí. Si el título, el resumen, pues va a ser como un título ampliado. Entonces, nosotros vamos a leer el título, luego el resumen, y es ese resumen el que nos va a decir, bueno, este artículo entra. Y lo vamos a almacenar para luego hacer la revisión crítica de ese artículo escogido. La revisión de texto completo es muy importante porque debe cumplir criterios de inclusión. Entonces, es posible que un artículo que nosotros hemos definido como completo, después nosotros lo rechacemos porque no cumple los criterios de inclusión de nuestro proyecto. También es posible que lo podamos rechazar desde el mismo resumen, pero a veces los criterios de los revisores no son consistentes. Entonces se proceden a hacer evaluaciones en números impares para poder dirimir diferencias entre revisores. La selección de los estudios, entonces, como decíamos ahora, puede requerir más de un revisor. Porque sí, a pesar de que los revisores sean especialistas en el tema, pueden tener criterios encontrados frente a un mismo artículo. Entonces es muy importante que nombremos siempre no revisores en números pares, sino revisores en números impares. Entonces, si tenemos tres revisores, dos revisores son los que van a hacer la evaluación. Si están de acuerdo en aceptar el artículo, él se acepta. Si están de acuerdo en rechazar los dos revisores el artículo se desecha. Pero si hay discrepancias entre ellos, necesitaríamos que el tercero entre a hacer el desempate. Eh, es por eso muy importante establecer criterios de inclusión y criterios objetivos de validación para que no vayamos a descartar en forma subjetiva o calificar en forma subjetiva un artículo científico.
Las revisiones entonces tienen que ser muy rigurosas y son basadas en básicamente en la calificación de la validez del estudio. Y una vez que yo establezca el estudio es válido, sus sesgos son muy ajustados, muy controlados, particularmente los sesgos de información son los que vamos a ponerles mucho cuidado y viene la pregunta, ¿este estudio resuelve mi pregunta de investigación? ¿Este estudio realmente me orienta a los procesos diagnósticos que necesito, a los procesos terapéuticos que necesito? Y si la respuesta es sí, y ya ha sido definido como previamente válido, el estudio debe ser incluido. También se pueden estudiar los resultados secundarios. Hay objetivos primarios, objetivos secundarios en un estudio y eso se pueden involucrar. Las técnicas estadísticas para los ensayos y los metaanálisis, tenemos muchas alternativas en Stata. Esas alternativas nos va a permitir nosotros no solamente hacer ajustes por variaciones en el diseño, sino ajustes por variaciones en la variabilidad de los estudios y poder hacer incluso metaregresiones. O sea, metodologías las hay para variables unos y ceros y variables cuantitativas. Y en todas ellas puedo yo establecer métodos de fijos, métodos aleatorios y metaregresiones. Entonces, pero la base es, antes de hacer de estos metaanálisis, es que mi metodología haya sido muy sistemática en la revisión de literatura, en la localización de los estudios y en la crítica de los mismos, para poder, después de que considere que ellos son válidos, establecer si ellos van a ayudarme a tomar la decisión clínica, de salud pública o administrativa. Y entonces viene la pregunta, bueno, ¿y por qué tiene que ser así? ¿Por qué no hacer una revisión de tema y punto? A veces puede suceder que si lo que necesito es leer 2 o 3 artículos de revisión y yo ya sé. No, a veces no es posible, porque la revisión de tema que no es sistemática, pues no tiene los controles de calidad. Las revisiones sistemáticas de literatura son de mayor calidad que las revisiones tradicionales, que son las que, por ejemplo, hacemos cuando vamos a hacer un marco teórico o un estado del arte. Y pueden tener las revisiones resultados contradictorios que en estos momentos necesitamos de dirimir, porque es que vamos a aplicar los resultados y recuerden que aquí está es la condición que dio origen a la pregunta. Fue un hecho real, es un paciente que sufre, es un médico que sufre porque no sabe qué decisión tomar en la parte diagnóstica o terapéutica, o no tiene claridad, tiene muchas dificultades, cómo tomar una decisión de esas. Lo mismo sucede en el administrador. El administrador, ¿qué decisión va a tomar? Porque una decisión que tome puede llevar a la quiebra de la institución o puede llevar a que no tenga una buena gestión dentro de los sistemas de aseguramiento, como sucede, por ejemplo, en Colombia. Entonces, tiene que ser la evidencia científica la que pese más allá de los intereses particulares e incluso institucionales, porque el beneficio aquí está en función de pacientes, está en función de comunidades y está en función de vitalidad y de aseguramiento de supervivencia de la institución. También es claro que en las revisiones sistemáticas de literatura tenemos unos criterios muy claros de validez y están esos criterios muy válidos de validez muy definidos en función de control de sesgos. Y aquí va el control de sesgos de información. Los ensayos clínicos per se pueden tener muchos sesgos de selección, pero no pueden tener sesgos de información. Los sesgos de selección los tienen cuando se evalúan los criterios de inclusión de las personas en los ensayos clínicos o los criterios de exclusión. Eso configura sesgos de selección, pero el investigador hace eso, los ensayistas hacen eso para asegurar la validez de la relación entre la exposición y el desenlace.
Si eso es válido, entonces yo creería que es un criterio importante en la reducción de sesgos por parte de los autores. Y con el metaanálisis, al nosotros estar entrando otros estudios de otros autores, estamos reduciendo el sesgo de selección del ensayo y generando una mayor validez externa. Por eso los metaanálisis están en un nivel muy alto de la evidencia científica, son más poderosos. Aquí tenemos pues la información de quién fue el autor de todas estas ideas, que fue Archie Cochran. Él observó que los recién nacidos en Londres estaban teniendo unas intervenciones diferentes a lo que él observaba en la literatura científica y por eso decidió que era importante que en el momento de la práctica clínica, las intervenciones clínicas, pues cada una de las especialidades médicas tuviera la evidencia científica que le permitiera tomar decisiones diagnósticas y terapéuticas y la gente se beneficiara de los desarrollos científicos y tecnológicos. La respuesta la recibió en Oxford y se definió el centro Cochrane, que en estos momentos funciona en muchos países y son muchos los centros que hacen parte de él. Entonces fue inspirado en su autor Archie Cochran. Eh, Aquí tenemos los puntos claves de la revisión sistemática. Son objetivos muy claros, muy bien formulados a una necesidad clínica, a una necesidad administrativa, a una necesidad de salud pública. Se colocan criterios de inclusión y exclusión precisamente para poder controlar sesgos. Está muy clara la estrategia de búsqueda. Los artículos deben ser susceptibles de encontrar por todos. La revisión sistemática está en función de la calidad, buscar la calidad de los datos, la calidad de los métodos y poder establecer por qué me quedo con estos artículos y por qué he excluido otros. Se pueden evaluar los riesgos, se deben evaluar los riesgos de sesgos al hacer tanto los puntos 3, 4 y 5, por ejemplo. eh, para nosotros en Latinoamérica es difícil encontrar personas, investigadores que puedan manejar al tiempo de español, manejar muy bien el inglés, el francés, el portugués. Y encontramos investigadores que manejan esos tres idiomas, pero es difícil para nosotros encontrar a alguien que vaya a leer algo en otro tipo de idioma. O sea, manejamos más los idiomas romances, pero no otros tipos de idiomas que están publicando muchos artículos científicos muy importantes, por ejemplo, en Oriente. Entonces, eso es un tipo de sesgos que tenemos. O al contrario, no encontramos tantas investigaciones en español y todo lo que tenemos son todo lo que tenemos son artículos que están en inglés porque nosotros casi no publicamos y nuestros estudios pueden quedar en los anaqueles de las bibliotecas porque son solo resultados de tesis de opciones de grado. Entonces, esos son los posibles riesgos de sesgos que vamos a establecer. Una vez hecha la revisión, seguiremos en el metaanálisis. Entonces, centrémonos un poquito con respecto a la formulación de la pregunta. Y lo que dice el convenio Cochrane es que debemos utilizar la estructura PICOT. Entonces, este es lo que me dicen: P de población, I de intervención, C de comparación, O el desenlace y T de tiempo. Y entonces, las preguntas nuestras deben responder a esa sintaxis, a esa mnemotecnia de Picot. Ya la volveremos a establecer. Miremos algunas preguntas. Algunas preguntas, por ejemplo, nos pueden hablar de diagnósticos, otras de eficacias, otras de daño. Entonces, una pregunta sobre diagnóstico me puede ser, por ejemplo, ¿qué método diagnóstico es mejor? Por ejemplo, el autoexamen será mejor que la mamografía será mejor que el autoexamen. Y entonces este ejemplo nos lleva a qué tipo de metaanálisis vamos a hacer. Vamos a hacer mejor un cross-sectional o un estudio experimental.
De pronto estoy pensando estas preguntas en un contexto de salud pública y los cross-sectional me darían una mejor respuesta. Diferente a si yo voy a evaluar una eficacia, donde voy a establecer si el tratamiento antibiótico A es mejor que el tratamiento B. Y en este caso, o una molécula A es mejor que una molécula B. En este caso, pues por supuesto, son los ensayos clínicos las mejores fuentes para nuestra revisión o las revisiones sistemáticas de literaturas de ensayos clínicos. Si vamos a evaluar en cambio el daño, efectos secundarios, efectos no deseados de intervenciones diagnósticas e intervenciones terapéuticas y muy probablemente asociado a costos, entonces mis preguntas son el tratamiento si es nocivo, el impacto del tratamiento a largo tiempo en las personas, cuál va a ser, en su descendencia, cuál va a ser. Entonces aquí podríamos tener un mix de ensayos clínicos, cohortes y casos y controles en nuestro metaanálisis. Entonces, nuestros metaanálisis y revisiones sistemáticas de literatura no están consideradas hoy en día a que sean de un tipo de estudio específicamente. Realmente el tipo de estudio que entra al metaanálisis y a la revisión sistemática de literatura está muy definida por el tipo de pregunta. Entonces, la otra opción es que es sistemática la revisión y la revisión entonces me va a permitir que tenga dos o más revisores. No deben ser dos revisores, se sugiere que al menos sean tres, que se seleccionen todos los estudios, cómo fueron incluidos, cómo busqué, qué palabras clave utilicé para encontrarlos y tiene previamente que definirse cuál va a ser el sistema de evaluación de los artículos. Y ahí aparecen muchas formas de evaluar un ensayo clínico, evaluar un estudio de casos y controles, evaluar una cohorte, un cross-sectional. Y todos son listas de chequeo que, pues hasta donde sé, realmente no hay validaciones al respecto, pero todos las usamos. Incluso hay autores que tienen listas de chequeo, por ejemplo, James Lexeman tiene en su libro clásico de casos y controles una lista de chequeo de cómo se debe hacer el análisis de un estudio de casos y controles. Así también hay publicaciones de muchos artículos que evalúan cómo debe leerse un artículo como un ensayo clínico. Esas listas se pueden utilizar, se pueden discutir, se pueden evaluar. Una vez extraídos los datos, entonces cuando ya he seleccionado estos estudios y se decide incluir, extraigo los datos y entro a establecer cómo se van a analizar. En el metaanálisis, ¿qué vamos a hacer? En el metaanálisis lo que vamos a calcular es una medida, una esperanza. Esa esperanza puede ser un promedio, esa esperanza puede ser una proporción, esperanza puede ser una varianza. Y también vamos a calcularles unos intervalos de confianza. Y eso es lo que va a hacer el metaanálisis. Entonces, los pasos rigurosos están orientados a la minimización de sesgos, o sea, es previa al metaanálisis, está eso, la evaluación de pares, hay que prevenir la duplicación. Puede ocurrir que si yo uso varias bases de datos, pues el artículo esté en varias bases de datos, entonces me quede duplicado, eso lo debo prevenir la duplicación. Debo evaluar y recolectar toda la información. A veces no es suficiente la información que tengo del artículo y me debo comunicar con el autor para que él me permita acceder a su base de datos o a entrevistarlo con relación al artículo porque no tengo claridad en algunos procesos, sobre todo de control de sesgos. Y las preguntas pues son a priori. Entonces volvemos a nuestra pregunta, volvemos siempre a ella porque es muy necesaria tenerla presente. A veces hasta nuestra pregunta con la revisión puede cambiar, pero finalmente nuestra pregunta siempre tiene que tener la población, la enfermedad o condición de interés. Ella me va a describir las restricciones, me va a describir quién se incluye, me va a describir quién se excluye y de pronto me va a permitir establecer, si es necesario, un análisis de subgrupos. En la intervención,
tengo que tener claro cuál fue el grupo experimento y el grupo control, si fueron, deben ser el grupo de comparación realmente, si es comparable con el grupo de intervención, porque si no son comparables, mi grupo experimento y mi grupo control, todas las diferencias significativas que encuentre pueden ser atribuibles a que no sean comparables. Entonces es algo relevante para nosotros establecer si ellos son claramente comparables a la luz de lo que se está estudiando. Si hubo restricciones de dosis, de frecuencia, intensidad y duración. Por ejemplo, algunos estudios terminan demasiado rápido y entonces eso hace de que limita la posibilidad de ver algunos efectos secundarios inmediatos o muchos efectos de interacciones que no puedo establecer. Si de pronto no es, restricciones pueden ser porque no me están hablando, por ejemplo, de las posibles interacciones de la dieta o las posibles interacciones de otros medicamentos, porque entran en el estudio pacientes que tienen comorbilidades y ellos, pues, ¿qué hacen con la comorbilidad? ¿Cómo manejan la comorbilidad y cómo ajustan las posibles interacciones medicamentosas que tienen que ver con el efecto? Bueno, entonces es muy necesario hacer un listado de todas las dificultades. Bueno, el grupo de control, ¿cuál fue? ¿Utilizaron placebo o no utilizaron placebo? Esa es también es una pregunta de orden ético. Cada vez es más limitada la posibilidad de que nosotros podamos utilizar como grupo control el placebo. Esto es éticamente ya muy cuestionado y ese cuestionamiento ético hace de que los ensayos clínicos en estos momentos tengan que ser muy cuidadosos en la definición del grupo control. O sea, si yo voy a comparar algo muy bueno con nada, contra nada, pues voy a tener un tamaño muestra muy pequeño, más pequeño. Si voy a comparar algo muy bueno con algo bueno, entonces eso hace que el tamaño de muestra sea mucho más alto y los costos del ensayo puedan ser más altos. Entonces, por eso es importante si mi grupo control, pues cómo lo establezco, es no tratado, es tratado, hubo algún tratamiento y qué tan eficaz fue ese tratamiento. ¿Qué pasa si la intervención generó un efecto a dosis bajas o a dosis altas? ¿Qué pasó con una cointervención? ¿Realmente tuvieron que hacer más cosas más allá de lo que hipotéticamente habían establecido? El desenlace. El desenlace tiene que ser muy bien medido. O sea, yo no puedo establecer qué mejoró o no mejoró. Tengo que establecer qué criterios están definidos previamente para poder establecer la característica de la mejoría o de la estabilidad o del deterioro. Esos criterios deben ser muy claros y válidos. Generalmente se hacen por un conjunto de signos y síntomas y ayudas diagnósticas. Entonces, si mi desenlace es evaluado a nivel clínico únicamente, eso tiene que ser validado. Si los pacientes estaban orientados hacia el desenlace, entonces también eso está definido. Los desenlaces son unos y ceros, los desenlaces son una variable cuantitativa, están presentándonos costos en relación a los desenlaces, nos muestran beneficios, efectos adversos o hacen evaluaciones sustitutas. En el tiempo sí que es una medida interesante e importante. ¿Por qué? Porque si en un ensayo clínico o en estudio experimental o un estudio de cohortes, yo no tengo claro eh, el tiempo mínimo de seguimiento de la gente en el ensayo es algo que debe ser muy claro para todo el mundo. Porque si yo acabo el desenlace antes del periodo de latencia, estoy generando un sesgo y es un sesgo de selección, posiblemente asociado a información. Entonces termino diciendo que no se presentó nada cuando sí se pudo haber presentado porque el tiempo fue insuficiente. Entonces hay preguntas como esta,
si los ensayos, los efectos adversos son constantes en el tiempo o si si el tiempo fue adecuado para el seguimiento. Bueno, entonces los métodos pues a cubrir en la evaluación están la selección de artículos, está la extracción y manejo de los datos, la evaluación de los sesgos, la medición del efecto, las unidades de análisis, cómo están midiendo el desenlace, si hay datos perdidos que hicieron, cómo se reportaron los sesgos, y después ya empezamos con el metaanálisis. Entonces, si hay varios desenlaces, pues dejemos de priorizar. Vamos a quedar con un desenlace. Si tenemos más desenlaces, tenemos que tener más estudios, se hace más complejo todo, pero se considera que manejar más de 3 desenlaces es muy complicado. Inicialmente es mejor manejar uno solo y dejar esos adicionales desenlaces para posteriores revisiones, así sean con los mismos artículos o unas actualizaciones de los mismos. Entonces es muy importante definir esos desenlaces en función de lo que nosotros estamos determinando en nuestro problema de investigación. Sesgos. Un sesgo importante para nosotros es el sesgo de publicación en metaanálisis y en una revisión de literatura. Este sesgo de publicación es un sesgo asociado posiblemente a selección, asociado a información, sesgo de selección asociado a información. ¿Cuándo empezamos a pensar en esos sesgos? Cuando siempre nos presentan resultados positivos. Entonces, ¿y los negativos? O sea, es difícil que haya un resultado positivo si previamente no ha habido fracasos. La ciencia aporta más en función de los fracasos y de los errores que se tienen que en relación a los aportes positivos, no en función de otra cosa. Entonces es importante establecer los resultados. Si tengo solamente resultados positivos, tengo que buscar dónde están los negativos. Y puede ser que los resultados negativos no hayan sido publicados. Están, por ejemplo, también el sesgo del idioma. Ese es un sesgo importante. Debemos buscar artículos en inglés, debemos buscar artículos en español. Brasil produce una gran cantidad de artículos importantes, idealmente también otros artículos en francés. Eh, Eso limitaría nuestros sesgos por el idioma. Los sesgos también en el tiempo. A veces definimos hacer la revisión de los últimos 5 años, pero puede ser importante los últimos 10 o los últimos 15. Entonces ahí es muy importante que nosotros tengamos claro esto si se genera un sesgo. Para minimizar los sesgos, entonces no debemos limitar la búsqueda por idioma ni fecha de publicación. Hagamos unos términos de búsqueda claros, tengamos muchos recursos para buscar artículos, no únicamente busquemos artículos en bases de datos, sino que los buscamos por ejemplo, en bibliotecas. Los publicamos en muchas autores, les decimos a los autores que nos den información adicional acerca de lo que ellos han publicado y que nos pueden orientar ellos acerca de otras metodologías de búsqueda. De pronto los artículos están en otras bases de datos que no hemos encontrado. Entonces, lo más importante para nosotros es que tengamos diferentes bases de datos, búsquedas manuales, que tengamos nosotros la posibilidad de hacer búsqueda de literatura gris. La literatura gris es aquella literatura que no ha sido sometida a arbitrajes, a evaluaciones por árbitros externos, por pares externos. Entonces, esa literatura pues no ha sido publicada, aunque existen los datos, como por ejemplo sucede con las tesis de grados. Entonces es importante ver algún mecanismo de consulta de esa literatura gris
contactar expertos y contactar también, por ejemplo, la industria. La industria puede tener mucha información y ellos nos pueden ayudar a apoyar en la búsqueda de artículos y minimizar nuestros sesgos. Vamos pues entonces al metaanálisis. Entonces, en el metaanálisis, pues nosotros aquí en este gráfico podemos ver, hemos formulado unos objetivos, de esos objetivos se deriva una búsqueda bibliográfica, tenemos unos criterios de inclusión, unos criterios de exclusión, valoramos la calidad de los estudios incluidos, recopilamos los datos y nos vamos al análisis de heterogeneidad de los datos. Dependiendo de eso, pues vamos a combinar los efectos y vamos a establecer esa evaluación de la exposición y el desenlace en función de esos efectos. Hacemos análisis de sensibilidad, definimos nuestros sesgos de publicación, concluimos y recomendamos. Entonces, veamos aquí que el primer punto es de la formulación de los objetivos pasamos a la búsqueda bibliográfica. Y esa búsqueda bibliográfica, pues vamos a tener que necesitar usar buscadores. Los mejores buscadores, pues están definidos, por ejemplo, en Medline, los términos mesh. Los términos mesh son las palabras clave que en Vireme corresponde a nuestros descriptores DEX. Las palabras clave, ya sea términos mesh o términos DEX, son la forma correcta en la cual se ha declarado por parte de los autores cómo debe ser clasificado su estudio. Entonces, el estudio debe ser almacenado por los bibliotecólogos de acuerdo a esas palabras clave. Esto es una de las principales dificultades en algunos artículos de América Latina, donde los autores piensan que eso puede ser como muy parecido a los objetivos, pero realmente no es así. Las palabras clave son términos muy técnicos y ellos están bajo esas palabras clave, esos artículos están almacenados. Entonces, en las palabras claves, además las puedo yo organizar usando los términos booleanos de búsqueda, el OR, el AND, y entonces me permite, por ejemplo, aquí tengo una palabra clave metaanálisis, otra segunda palabra clave randomized control trials, que lo tengo aquí repetido. La diferencia está que el segundo es con Z, el tercero es con S y la cuarta palabra clave es la 2 o la 3. O sea, esto me amplía los términos de búsqueda. En cambio, la palabra clave 5, que es la combinación de metaanálisis AND, el 4, AND es un término más excluyente, es una intersección. Entonces, tenemos que jugar con las palabras clave y los términos booleanos de búsqueda para poder entrar a buscar nuestros artículos científicos. De esa manera hacemos nosotros la formulación, pasamos después a buscar los términos DEX y MESH y establecemos, encontramos los artículos. Hacemos la crítica de los artículos y vamos a combinar. Vamos a combinar en el metaanálisis los estudios que tienen vamos a ver si tiene una gran variabilidad. O sea, la variabilidad de los estudios de que depende de las características de cada estudio, del protocolo, del diseño de cada estudio, o ellos son diferentes. Entonces aquí cabe la pena como preguntarnos, hacernos la pregunta. Tenemos que ver los estudios, los artículos vienen a ser nuestra unidad de análisis y tenemos que ver el conjunto de los artículos científicos como si fuera una población. Entonces, si ellos son una población, entonces la pregunta es, ¿cada artículo científico representa o no representa la misma población?
Si tenemos que cada uno de los artículos representa la misma población, vamos a tener un metaanálisis cuya heterogeneidad es solamente derivada al diseño, pero no hay componentes extra de heterogeneidad. Entonces, esa es una pregunta importante que se debe responder con base no solamente en estadística, sino que se debe responder con base en el criterio y el análisis que tuve en la discusión de los artículos, en la lectura de los artículos. Entonces, ya los artículos aquí los buscamos, los hemos encontrado, los hemos analizado, lo hemos criticado, hemos definido los sesgos y definimos cuáles son los estudios que vamos a dejar. Y entonces vamos a combinar sus resultados. Entonces, esos resultados nos van a dar unos análisis, pero la pregunta que nos debemos hacer aquí es, ¿los estudios representan la misma población o los estudios representan poblaciones diferentes? Eso es lo que querríamos aquí enfatizar. Después de que hemos hecho eso, pues tenemos que concluir si tenemos sesgos o no de publicación, que ya hemos hablado de eso. ¿Hay resultados negativos o será que los resultados de los estudios que no se han presentado es porque eran malos? Entonces, esa es otra pregunta que se debe responder. Entonces, el metaanálisis pues tiene, entonces, repetimos las etapas, un problema que surge de la vida real. De ese problema derivamos términos de búsqueda, buscamos los artículos, localizamos los estudios, evaluamos los estudios, definimos previamente criterios de inclusión y exclusión, sistemas de evaluación de calidad, definimos cuáles son los estudios de calidad, hacemos el análisis de heterogeneidad, que quiere decir si los artículos representan la misma población o poblaciones diferentes. Y finalmente vamos a cuantificar los efectos. Entonces aquí tenemos este metaanálisis de 16 ensayos controlados que hablan sobre la eficacia del efecto del consejo médico sobre la cesación de consumo de cigarrillo. Entonces tenemos aquí a Porter, Russell, Wilson, Stewart, Russell otra vez. O sea, los artículos hay que identificarlos y en la identificación es posible que haya varios grupos repetidos, o sea, como en el caso de Russell, Slama lo veo también repetido, bueno, puede haber varios repetidos, pero son estudios distintos, o sea, debo confirmar que no son duplicados. Y básicamente lo que yo necesito saber es, en cada artículo, cuántos dejaron de fumar. En el grupo intervenido, cuántos dejaron de fumar. Y en el grupo no intervenido, cuántos dejaron de fumar. No, perdón, en el grupo intervenido, cuántos dejaron de fumar. Y en el grupo intervenido, cuántos no cesaron el consumo. En el grupo control, cuántos dejaron de fumar. Y en el grupo control, cuántos no cesaron el consumo de cigarrillo o tabaco. Eso es lo que necesito porque no necesito más datos, porque es que lo que quiero evaluar es hacer un metaanálisis que me analice los efectos del consejo médico, la utilidad del consejo médico para que las personas dejen de fumar cigarrillo o tabaco. Y aquí entonces tenemos una mano de datos importantes. Entonces nos hablan de la prueba de Dersimonian-Lars. Entonces ella tiene un nivel de confianza. Realmente es una prueba que no es tan potente. Se dice que de esa prueba de Ersimonian-Lars, pues la hipótesis nula, los estudios son homogéneos. Esa es la hipótesis nula. Y vamos a rechazar la hipótesis nula con valores de P superiores a 0.2, porque es una prueba con baja potencia. Entonces no se hacen las rechazos de hipótesis nula con valores de P como antes de valores de P menores a 0,05. No. Aquí se sugiere por la baja potencia de la prueba que usted rechace con valores de P inferiores a 0.20. También está el gráfico de Galbraith, el gráfico de Galbraith que lo tenemos acá. Este gráfico pues nos evidencia heterogeneidad entre los estudios. Aquí pues nos da una influencia grande del estudio 2 de Russell, que está contribuyendo a la heterogeneidad porque está por fuera de las bandas de confianza del gráfico.
Entonces, esto es importante. Aquí vamos viendo que aquí en la prueba de Ersimon-Lars concluimos que los estudios son heterogéneos y aquí ya sabemos que hay heterogeneidad y que hay un grupo como que sus asociaciones están juntas en un grupo y otras en otro. O sea, se pueden establecer que hay grupos que son parecidos entre sí y diferentes dentro de sí. Bueno, está el otro gráfico, que el gráfico de Label, que él me dice que los grupos homogéneos son los que están sobre la bisectriz, los otros están muy distantes. Bueno, eso también pues lo podemos aclarar por unas pruebas que hace Stata con respecto al estadístico y cuadrado. Entonces ya hemos definido, es heterogéneo, no son heterogéneos y tenemos varios recursos. Y entonces vamos a combinar los resultados. En la combinación de resultados vamos a estimar el efecto combinado si depende, puede ser de modelo de efectos fijos o modelo de efectos aleatorios. ¿Cuándo vamos a usar el modelo de efectos fijos? Cuando los estudios no son heterogéneos. Cuando los estudios son homogéneos, vamos a utilizar el modelo de efectos fijos. Si el estudio no, los estudios, el conjunto de estudios representa diferentes poblaciones, entonces ese estudio debe combinar sus resultados por una combinación de efectos aleatorios. Eso es muy importante. Recuerden que esto tan trascendental, ya previamente, si hemos hecho una revisión sistemática de literatura muy clara, muy previamente definida, con muchos criterios, para nosotros va a ser muy intuitivo, más que estadístico, definir qué modelo de combinación de resultados vamos a usar. Vamos a usar el modelo de efectos fijos o el modelo de efectos aleatorios. ¿Cuándo vamos a usar el modelo de efectos fijos? Cuando encontramos que los estudios parecieran haberse hecho siempre en la misma población. Pero si encuentro que los estudios, o al menos un estudio, me- se evaluó se hizo el resultado en población diferente, yo ya no puedo utilizar el modelo de efectos fijos, debo usar el modelo de efectos aleatorios. Eh, Perdón, ok. Para la obtención de las medidas resumen, los resultados de los estudios individuales son ponderados por la inversa de la varianza o por el tamaño de la muestra. De esa manera se calculan los intervalos de confianza. Entonces veamos el modelo de efectos aleatorios. Entonces las inferencias están basadas en que los estudios varían. Entonces, tenemos una fuente de variación que es el diseño y una fuente de variación que es la población. Entonces, los efectos aleatorios van a calcular en los intervalos de confianza, van a tener un componente extra de variación. O sea, en los modelos de efectos aleatorios, yo voy a encontrar que la variación no solamente va a ser por los diseños, va a ser también la variación porque los estudios representan diferentes poblaciones. Eso es muy importante para nosotros establecerlo. Bueno, el modelo de efectos aleatorios puede ser contraintuitivo. Miremoslo acá. Este es el grupo 1, donde me dice que el tratamiento es mucho mejor que el placebo. Hay una asociación, un valor de P muy significativo y se comporta como factor de riesgo. El segundo estudio, pues, me establece una fuerza de asociación más débil, pero igualmente significativa. Yo puedo hacer un metaanálisis de estos dos estudios y entonces el modelo de efectos fijos me da una fuerza de asociación ajustada por él y consistente con los datos anteriores. En cambio, el modelo de efectos aleatorios, mire, me va a dar un valor de P no significativo y el intervalo de confianza de la fuerza de asociación pasa por el valor nulo, o sea que no habría relación entre la exposición y el desenlace, no había diferencia entre el tratamiento y el placebo. Entonces, por eso es muy claro que nosotros tenemos que tomar una decisión
¿Vamos a usar el modelo de efectos fijos o el modelo de efectos aleatorios para la prueba de hipótesis? La hipótesis aquí está en función de si el tratamiento es mejor que el placebo para curar unos sujetos. El estudio 1 y el estudio 2 me dicen que sí, que siempre el tratamiento fue mejor para curar las personas. Pero si voy a hacer un metaanálisis y el modelo de efectos fijos me da un resumen de los dos. Me dice, no, no es 9 ni es 1,59 la fuerza de asociación, es 3,27. En todo caso es significativa la diferencia entre el tratamiento y el placebo. Pero el modelo de efectos aleatorios me dice, no, eso no es verdad. La exposición, el tratamiento no es diferente del placebo. Por eso es muy importante esa decisión, no solamente digo desde el punto de vista estadística que tengo criterios para hacerlo, sino también que es muy importante para poder nosotros establecer eh, cuál medida y cuál modelo es el que vamos a usar. Entonces, el modelo de efectos aleatorios es muy apropiado para evaluar si el tratamiento, por ejemplo, difiere o no como factor de riesgo. El análisis de heterogeneidad va siendo muy importante en el metaanálisis. Los métodos basados, como se decía, calculan los componentes de varianza y puede ser que solamente tenga la variación dentro de cada estudio si son los modelos de efectos fijos. Si son el modelo de efectos aleatorios, él va a buscar otra componente de varianza porque cada estudio o un grupo de estudios o un estudio tiene una varianza adicional porque la población donde se hizo el estudio es diferente. Entonces, el modelo de efectos aleatorios es es un modelo que usa unos intervalos de confianza que son más amplios. El modelo de efectos fijos tiene un modelo de intervalos de confianza más conservador. Entonces, cuando la varianza de los estudios empieza a ser grande, hay heterogeneidad, el término de varianza empieza a tener unos pesos importantes en los cálculos y eso se va a expresar en los intervalos de confianza. Se utiliza el modelo de efectos aleatorios cuando hay heterogeneidad, vuelvo y se insiste, los estudios representan poblaciones diferentes y hay además de eso una variación que es susceptible de establecer con un componente extra de varianza. Después de eso vamos a hacer un análisis de sensibilidad para saber qué tan robusta es nuestra medida ya la que hayamos tomado, la de efectos fijos o la de efectos aleatorios, si está muy sesgada por ejemplo, la publicación. Y vamos a establecer si esa medida, eh, ese análisis, esos resultados, pues nos va a decir hasta dónde vamos a confiar en esa información. Desde hace tiempo se ha reconocido que la mejor forma de establecer esa sensibilidad de esos estudios es a través del el gráfico de embudo funnel. Él establece la probabilidad de encontrar estudios relacionados con los resultados de esos estudios. Entonces, una manera de ver el sesgo es eso que llaman funnel plot y básicamente lo que buscamos es ver simetría. Sin embargo, si hay asimetría, debe considerar que haya otras razones para el sesgo de publicación. Por ejemplo, unos malos estudios. Eh, Veamos un poquito el gráfico. El gráfico es un gráfico de dispersión acerca de los efectos del tratamiento a partir de los estudios individuales. La denominación de gráfico de embudo surge del hecho de que la precisión en el cálculo del verdadero efecto del tratamiento aumenta a medida que aumenta el tamaño de muestra de los estudios incluidos. O sea, la diferencia es por tamaño de muestra. Los gráficos de embudo o funnel plot también se dicen de esa manera, fueron utilizados en la educación y en psicología. Y entonces los estudios pequeños pues son más dispersos y van a quedar más en la parte inferior del gráfico, mientras que los estudios más grandes van a estar en la parte superior y en ausencia de sesgos el gráfico se asemeja como a un embudo invertido. Eso es básicamente
lo que se establece, algo como esto. Entonces tenemos acá en el eje de las X, por decirlo así, están las fuerzas de asociación. Entonces, las estimaciones del efecto se derivan de estudios pequeños, se observan más dispersión. Entonces, en ausencia de sesgos, el gráfico se asemeja pues a este embudo invertido. Entonces, si el tamaño de muestra es más grande, van a ser más precisos. Tamaño de muestras pequeñas va a ser menos preciso. Bueno, este tipo de gráficos pues nos van a establecer, nos van a ayudar a entender, por ejemplo, los riesgos en función de direcciones opuestas. A veces el investigador no quiere publicar la presencia de la exposición como factor de riesgo, sino que publica la presencia de la exposición como la ausencia de eso como factor protector. Entonces, el gráfico resuelve eso porque son equivalentes 0, 5 y 2. Los dos son distintos de uno. Entonces, los efectos del tratamiento son los que entran a ser considerados y donde es importante pues, la relevancia con respecto al tamaño de muestra. Es menos probable entonces que un estudio con 100.000 participantes y con 10 eventos muestre un efecto del tratamiento que sea estadísticamente significativo que un estudio con 1.000 pacientes y 100 eventos. O sea, 100.000 participantes y 10 eventos es una cosa muy distinta a 1.000 participantes y 100 eventos. Eso va a hacer que los errores estándar pues van a ser mucho mayor en los estudios de más bajo tamaño de muestra. Aquí observamos en este gráfico que hay un sesgo y puede ser que se dejen de publicar estudios más pequeños. Esos estudios más pequeños pues tienden a ser menos significativos. Entonces eso daría una asimetría en los embudos, mostrando pues el hueco que hay en la esquina inferior del gráfico del embudo. No se publicaron estudios con estas fuerzas de asociación de tamaños pequeños. Bueno, observamos acá entonces que los posibles fuentes de asimetría del gráfico de embudo pueden ser sesgo de publicación, porque me faltó buscar otros artículos de otros idiomas, porque no los encuentro, o sea, el estudio no ha sido citado, entonces es difícil de encontrar. O al contrario, está en muchas bases de datos, tengo duplicados. Eso es con respecto al sesgo de publicación. Con respecto a la calidad metodológica, pues los estudios más pequeños son los que van a generarme el embudo irregular. Y básicamente los estudios más pequeños pues son metodológicamente más deficientes. Generalmente la gente publica estos estudios como asociados a pruebas pilotos más grandes y entonces esos estudios pues van a tener metodologías un poquito más dudosas. Son de más baja calidad. También ahí puede haber, en los estudios con metodología deficiente, puede haber fraude. Entonces, corresponde más a problemas de metodología. También puede ser que sea una heterogeneidad verdadera. O sea, el tamaño del efecto difiere de acuerdo al tamaño del estudio. Y eso hace que se presente mayores dificultades en la publicación. Bueno, entonces cuando un estudio haya sido publicado, la probabilidad de identificarlo también está influenciado por sus resultados. Entonces, el sesgo de citación lleva a que los estudios negativos, pues ¿quién los cita? No los va a citar nadie o va a ser menos citado. Y eso es muy importante. Entonces, yo tengo que considerar que el problema es que no ha sido citado. Por eso es muy importante no hacer la búsqueda de los artículos científicos con base en citaciones. Las bases de datos siempre nos van a dar los artículos más citados, son los más relevantes y pues tiene sentido. Pero aquí también es muy importante que nosotros busquemos artículos no citados.
Por si no, pues eso sí nos va a llevar a un gran sesgo de selección de publicación. Eh, Observemos este gráfico. Aquí es parecido al anterior. Aquí hay una fuente de asimetría, pero si observamos que lo que decíamos ahora, 4, el riesgo relativo 4 es equivalente al riesgo relativo 0,25. Entonces observamos que este embudo no se está presentando porque no tenga artículos publicados con fuerzas de asociación más grandes e intervalos de confianza más amplios. No, porque no tenemos artículos publicados abajo en la base de riesgos relativos 4, pero sí los tenemos 0,25. O sea que no sería aquí la diferencia porque se esté publicando resultados negativos. Puede ser que no se estén publicando resultados por calidad metodológica inadecuada. Entonces, porque son ensayos de baja calidad y esa es una forma de expresar la simetría del embudo. Bueno, la simetría entonces define en forma importante, en forma visual, la calidad de lo que vamos a establecer. Y por último, es importante la declaración de conflictos de interés. En todo estudio, declarar los conflictos de interés es muy importante, eh, pero es muy grave no declarar el conflicto de interés. O sea, no es si tiene un conflicto de interés, declárelo. Pero es muy grave si tiene un conflicto de interés, no declararlo. Ese es básicamente el mensaje. Bueno, entonces vamos a pasar ya a Stata. Nos hemos ido bastante tiempo en esto y realmente es mucho más sencillo. El comando para el metaanálisis hay que instalarlo y es el comando metan. Entonces yo puedo decirle el metan de A, de B, de C y de D. Que me haga ese metaanálisis. Vamos a hacerlo apropiadamente. Aquí tengo mi do. Está el do. No me lo- Así, ya sé que estás acá. Mm, Tengo muchos abiertos acá. Un segundito, un segundito. Acá está el do. Entonces, para hacer los metaanálisis hay que instalar todo este grupo de comandos. La instalación es como está aquí. Busco en la red de Stata donde están estos comandos, o sea, esto hay que preparar el programa para eso. Entonces debo instalar así de esta manera. Net me permite encontrar el archivo donde está el comando. Y para la instalación es scsc install el archivo. Entonces aquí vamos a instalar, por ejemplo, metan, metacun, metarec, metafunnel. Bueno, entonces vamos a hacer el metaanálisis de cesación de consumo de cigarrillo. Y observemos a ver qué sucede. Perdón, no es. Acá la tengo. Entonces observamos. Estos son los estudios que los tengo acá. Debería ver por mostrarles estos estudios. Estos son los estudios, los 16 estudios, es el año de publicación. Estas son las personas que consumieron, fueron tratadas, recibieron la consejería y dejaron de fumar. Aquí, este es el total de A más B. Tengo aquí los que fueron, recibieron la consejería y siguieron fumando. Este es el grupo placebo que dejó de fumar y este es el grupo placebo que siguió fumando.
Bueno, entonces ahí tenemos la base de datos y esta sería el metaanálisis. Entonces, como ven, es metan A, B, C y D. Entonces ahí me da esta información. Entonces me dice el metaanálisis de cada uno, este es lo reportaba por cada autor y la fuerza de asociación encontrada. Entonces aquí tenemos que en el primer estudio es Lama, dijo que la consejería no estaba asociada a la cesación de consumo de tabaco. Porter igual, tampoco encontró evidencia. Demers dijo que sí. Ese fue el primero, dijo sí. La consejería médica está asociada a la cesación de consumo de cigarrillo. Stewart dijo, no, no, estuve de acuerdo con Porter y Slama. Page dijo, estuvo de acuerdo, por ahora Demers, nada contra la corriente. Slama dice, no, Demers tiene razón. Sí está asociado, no tanto como dijo Demers, pero sí está asociado, perdón, Demers, Howe dijo que no. Slama vuelve aquí, dice que sí, que está asociado, la Consejería Médica para la Cessación de Consumo de Cigarrillo. Russell hace el primero y dice sí, está asociada. Wilson dice que no. McDowell dice que no. No hay asociación entre la consejería y la cesación de consumo de cigarrillo. Jans dice que no. Wilson dijo sí. Sí está asociada la cesación de consumo de tabaco o cigarrillo con la consejería del médico. Vetter dijo no, nada que ver. Higashi dice que sí. Russell vuelve y repite y antes había dicho que sí, ahora dice que no. Y Han Rosick dice sí, sí está asociado. Bueno, y aquí tenemos el metaanálisis, ¿sí? Y el metaanálisis por efectos fijos. La pregunta es, entonces, eh, ¿es adecuado ese modelo de efectos fijos? El modelo de efectos fijos me está diciendo que sí, que la consejería médica, después de hacer el metaanálisis de estos 16 estudios, la consejería médica está asociada al consumo de cigarrillo. El médico es un factor de riesgo para que la gente deje de fumar. Las personas que oyen el consejo médico reduce el consumo de cigarrillo en un 67% y esa reducción oscila entre un 44 a un 95%. Entonces, dice, eso es lo que me está diciendo el metaanálisis. El modelo que estoy usando es el modelo de efectos fijos. Entonces la pregunta, ¿es ese modelo un modelo adecuado o no adecuado? ¿Qué tendríamos que hacer para nosotros saber si ese modelo es adecuado? Pues tendríamos que saber si estos estudios representan la misma población. Si estos estudios representan la misma población, el modelo de efectos fijos es el definitivo, nada que hacer. El consejo médico es suficiente fuerte evidencia para que la gente deje de fumar. O sea, los médicos deben decirle al paciente que fuma, por favor, deje de fumar. Eso no le va a servir a usted para nada. Eso les va a hacer daño en sus pulmones, su sistema circulatorio, eso le envejece. Si es a un joven, yo le diría, eso lo va a dejar impotente. Entonces, porque es real, ¿cierto? Está asociado a disfunciones eréctiles. Entonces, el consejo médico es importante para que la gente deje de fumar. Y la evidencia que estoy diciendo es que este metaanálisis, por el modelo de efectos fijos, me está diciendo que estuvo asociado el metaanálisis a la consejería médico en la efectividad para que la gente cese el consumo de cigarrillo y que el poder es del 67%. El consejo médico reduce un 67% el riesgo de fumar. Bueno, entonces, visto así, y entonces, pero aquí me está diciendo una prueba. Esta prueba, tengo los análisis de este Dersimon y Lars, me dice, uy, eso es heterogéneo porque los valores de P recuerden que son significativos. La prueba de hipótesis aquí es que todos los estudios son homogéneos y me está diciendo el valor de P es .12 y debo rechazar la hipótesis nula con valores de P
menores a 0,05. Entonces, ¿qué hago? Aquí he rechazado, he encontrado que hay heterogeneidad, pero aquí tengo la variación. ¿Cuánto del riesgo relativo atribuible es atribuible a la heterogeneidad? Y me dice 30%. Y esta prueba se conoce como I cuadrado. Automáticamente Stata me saca esa prueba y esa prueba me está diciendo además que finalmente el riesgo relativo es diferente de 1 con este valor de P tan significativo. Entonces me dice, esto es significativo, ya lo veo por este valor de P, lo veo por este intervalo de confianza que no pasa por el valor nulo, pero la duda la tengo, son heterogéneos. Bueno, ¿y cuánta heterogeneidad es mucha, poca o baja? Entonces el I cuadrado tiene una escala. Si mi I cuadrado es menor al 50%, mi heterogeneidad es baja. Si el I cuadrado está entre 50 y 74%, es moderada. Si el I cuadrado está por encima del 75%, eso es muy alto, muy alto. Entonces, no puedo usar el modelo. Cuando no uso el modelo de efectos aleatorios, con I cuadrados, cuadrados y cuadrados moderados y altos. O sea, el I cuadrado de, por debajo del 50% tolera mucho la información de, tolera mucho esa varianza. Entonces, aquí tenemos lo mismo, Stata me ha sacado un gráfico, es lo mismo que vemos ahora con los datos, pero graficados. Y aquí tenemos el diamante que llamamos, este es el diamantico. Tenemos cada estudio, cada año de publicación, su fuerza de asociación e intervalo de confianza. Y aquí observamos cómo fueron pesados los estudios para la definición del modelo de efectos fijos. Y observamos en este diamantico el valor de la fuerza de asociación y su intervalo de confianza y cómo él es distante del valor nulo. Todos los estudios que caigan en el toque del valor nulo son no significativos, como ocurre con este Slama, como ocurre con este Porter. Este Demers no lo toca, por eso él es significativo, él fue el primero que encontró que la consejería médica sí era relevante en la cesación de consumo de cigarrillo. Stewart dijo que no, Page dijo que no, Slama dijo que sí, Hawk dijo que no, y así observo cada uno de ellos que me está diciendo eh, que sí o que no. Eh, entonces, lo que sigue es establecer muy bien, con mucha claridad, si realmente la... Estoy, perdón, que estoy... Ya, estaba que se me caía la batería del computador. Ya lo cargué. Entonces, aquí tenemos este diamante que me dice, esta es la fuerza de asociación y está muy lejos del valor nulo. O sea, la consejería médica sí es importante para la cesación de consumo de cigarrillo. Y este sería una conclusión por un modelo de efectos fijos. Bueno, ¿y qué pasa si tenemos un modelo de efectos aleatorios? ¿Qué podemos hacer? Entonces, vámonos a otra base de datos. Vamos a esta base de datos de Stata. Eh, esta base de datos es una base de datos que me va a hacer un análisis no en función de proporciones, sino en función de medias. Entonces, para esta base de datos, el comando metan pues va a considerar el n y la media, la desviación estándar, el n, la media, la desviación estándar, y me va a hacer el metaanálisis. Bueno, aquí ya aparece este estudio, es un estudio muy bonito en el cual pues evalúan la diferencia de la severidad del resfriado, el efecto del antihistamínico en la severidad del resfriado. Entonces tiene una escala de severidad del resfriado y se la aplican a los que usan el antihistamínico y los que no la usan. Y aquí está la distancia de esas medias.
Y tengo entonces, miremos acá, tengo una prueba de heterogeneidad que me dice que los estudios son homogéneos, ¿sí? Con un valor de P superior a 0.20 y alcanzan a encontrar un I cuadrado con una diferencia de 1.9, eso no es nada. Pero finalmente me está diciendo que el uso de antihistamínicos es importante para la reducción de la severidad del resfriado y se puede utilizar el modelo de efectos fijos. Bueno, aquí sí es más claro que en el estudio anterior, donde podríamos tener dudas. Vamos a otro estudio, este es el último metaanálisis. Entonces, este es el de la vacuna de BCG y vamos a hacer con este estudio, eh, vamos a correr este metaanálisis. Este metaanálisis es, es, es bien interesante, miremoslo. Bueno, aquí lo tenemos. Entonces, observemos. Heterogeneidad, toda la heterogeneidad, ¿cierto? Mire el I cuadrado de heterogeneidad, 92%, más alto imposible. Es una heterogeneidad altísima, por eso, este estimador de modelo de efectos fijos no sirve, no es útil, no es relevante. Estos estudios se hicieron en poblaciones diferentes y por supuesto, pero observemos cosas interesantes. ¿Cómo le fue a Canadá? La eficacia de la vacuna BCG contra tuberculosis, ¿cómo fue? Fue eficaz, ¿sí? Un buen nivel de protección. En el norte de los Estados Unidos, nor- noreste, no fue importante. Mire, pasa por el valor nulo. En Chicago, sí fue importante, muy buen protector, similar a Canadá. Georgia, creo que Georgia es un país europeo. Mm, mm. Este no fue, este no es Georgia, el estado de Estados Unidos. No estuvo asociado, no fue nada eficaz. Puerto Rico fue bueno, fue eficaz, menos potente pues que Canadá y que Chicago, pero sí es efectivo. Georgia, ya no sé cuál, tampoco fue efectivo. Este otro no fue efectivo, Reino Unido fue efectivo, Sudáfrica fue efectivo, Haití fue efectivo, Madras no fue efectivo. Bueno, entonces aquí es claro que tenemos un fenómeno de que declarado, pues de evidente, nosotros en la revisión ya teníamos que darnos cuenta. Esto fue hecho en estudios de diferentes poblaciones. Entonces, aquí hay un componente de variación. El estudio tiene una variación, pero tengo un componente extra de variación y es que cada estudio fue hecho en una población diferente. Entonces, con Stata podemos hacer en el metaanálisis, por ejemplo, podemos hacer grupos, podemos hacer estratos y vamos a ver qué sucede. Bueno, ahí ya lo hice, muy bien. Y vamos a correr entonces una metaregresión, un metaanálisis. Yo creo que no alcanzamos a hacer la metaregresión. Eh, no encontró la latitud. Ah, sí, no lo corrí bien. Tenemos pues que sí. Acá está. Entonces observemos esto. Generamos unos estratos. Entonces generamos una variable latitud
llamamos mayor de 40, entre 23,5 y 40, entre menos de 23 latitud con respecto al Ecuador. Entonces observemos aquí, juntamos en un solo grupo Canadá, este grupo de Estados Unidos, Chicago, Reino Unido. Todos estos nos dijeron la vacuna de BCG es eficaz, con una eficacia muy buena, menor pues en esta parte norte de Estados Unidos, el resto, y me da el modelo de efectos fijos. Ahora vamos a una parte como subtropical, donde hay efectos discordantes. La vacuna finalmente no es buena, no es efectiva. Y vamos en el trópico, donde también dicen, no, la vacuna no es buena, no fue efectiva. Y me establece unos análisis de heterogeneidad por por cada grupo, ¿sí? Por cada grupo y hacemos el gráfico. Entonces, aquí ya si observamos unos intervalos de confianza. Este es el intervalo, el diamantico del intervalo de los modelos de efectos fijos y este es el intervalo de confianza del modelo de efectos aleatorios, que es el que debemos utilizar. La vacuna es eficaz, finalmente en el metaanálisis, pero ya encontramos que la variación no era únicamente por haberse hecho el estudio en un país o en otro. No, era por el tipo de respuesta de una comunidad. Esta comunidad fue mucho más homogénea en su respuesta con respecto a las otras comunidades eh, subtropicales y tropicales. Y eso es lo que explica la heterogeneidad. Entonces, de esa manera nosotros ya podemos recomendar el uso de la BCG para la prevención de tuberculosis. Bueno, quisiera terminar, no quisiera continuar con lo de metaregresión. Es un poquito más complejo y tendríamos que tener otro tipo de información previa, pero creo que hemos cumplido con el objetivo de presentar eh, los comandos en Stata y hacer metaanálisis. Hemos revisado lo de la revisión y creería que lo mejor sería que ustedes pudieran hacerlo con sus portátiles, con sus computadores y poder llegar a estos resultados, enfrentar las dificultades que puede tener uno con los ejemplos y poder resolverlos para poder entrar como a presentar sus resultados. Yo creería que esto es lo más importante que los pudiéramos hacer. Entonces, quisiera terminar y abrir a las preguntas. No sé si haya preguntas de algún participante, si todo fue claro o hay algo confuso. Si no, pues sí, José William, pues yo no estoy viendo ninguna pregunta en el chat. No sé si de pronto tú revisas el tuyo, no sé si te hayan escrito directamente, no quizás. me han escrito. Pues me escribían porque no oían bien y ya después subí volumen y no. Sí, O sea, lo podemos dejar así si quieres y que me escriban. ok. Y me están preguntando es que cuándo le enviamos la presentación y eso es lo que me están Sí, preguntando. ok, si tú quieres, entonces me la haces llegar y yo con mucho gusto a las personas que nos escriban se la hago llegar. El Bueno, video lo podrán ver en nuestra página a partir de una semana aproximadamente. Ya la podremos ver en el portal. Entonces, bueno. no sé si quieres agregar algo más, José William, antes de finalizar. No es, pues espero que haya sido claro y con gusto estaré atento a sus comentarios y sugerencias. Mil gracias. Ok, Ah, me están preguntando señor, diferencias entre metaanálisis y dale. metaregresión. Ok, dale. Ok, es una muy buena pregunta. Básicamente la metaregresión, aquí vimos el metaanálisis, pero pues nosotros no hemos hecho no hemos puesto un confusor.
Por ejemplo, no hemos agregado información acerca de una variable como el sexo, o una variable como la escolaridad o la ocupación, o la virulencia de la gente, o la gravedad del cuadro clínico, las comorbilidades. Entonces, la metaregresión, lo que se hace el metaanálisis es ajustando la relación de la exposición y el desenlace no solamente a variaciones heterogéneas que puedan haber entre las diferentes poblaciones, sino a variaciones de variables que hay en los estudios. Entonces, hacer como un ajuste mejor de la relación de la exposición y el desenlace, no solamente por variaciones de los diseños, por variaciones de las poblaciones, sino por el ajuste de confusores. Eso es una metaregresión que me gustaría, pues, en algún momento poder discutir. No sé si queda clara mi pregunta a la participante, al participante que me hizo la pregunta. Ok, entonces Me sí, es dice que posible que sí, él nos... que Ah, gracias. perfecto. Licela Paredes, mil gracias por tu intervención. Bueno, entonces ya Perfecto, nos José estamos William. despidiendo. Ok, Eh, bueno, hasta luego y espero entonces sus comentarios. Chao, chao.